Ese es exactamente el dilema al que se enfrenta Estados Unidos hoy en día, ya que buques de guerra, rusos y submarinos nucleares aparecen repentinamente en aguas del Caribe, prácticamente a las puertas de Estados Unidos. Los principales medios de comunicación nos dicen que es una demostración de fuerza. Washington lo considera una agresión, pero quiero que demos un paso atrás y preguntemos, ¿qué significa esto realmente? Cuando los buques de guerra rusos navegan hacia el Caribe, el mundo presta atención. Para muchos estadounidenses, la imagen de una fragata o un submarino ruso navegando frente a las costas de Cuba o Venezuela evoca una incómoda sensación de déjà vu. Trae recuerdos de la Guerra Fría, la crisis de los misiles cubanos y aquellos momentos tensos en que las superpotencias se llevaron al límite. Pero aquí estamos de nuevo viendo a Moscú extender su poder naval en una región considerada durante mucho tiempo el patio trasero de Estados Unidos. La pregunta inmediata es, ¿qué mensaje está enviando Rusia y por qué ahora? Comencemos con el gancho más obvio. La proximidad, cuando los buques navales rusos aparecen a solo unos cientos de millas del territorio continental de Estados Unidos, atraviesan capas de abstracción diplomática y se introducen a la fuerza en la imaginación estadounidense. Una cosa es escuchar sobre las maniobras rusas en el Ártico o en el Mar Negro, pero cuando la misma presencia militar surge a las afueras de la latitud de Miami, el problema se vuelve visceral. Esta proximidad no es accidental. Está calculado. Sin embargo, lo que casi nunca se reconoce al mismo tiempo es el asombroso alcance global del propio ejército de Estados Unidos con más de 800 bases militares repartidas por todo el mundo, desde Europa hasta Asia, África y América Latina. Estados Unidos mantiene una presencia tan extensa que ningún otro país se le acerca siquiera. Rusia, por el contrario, tiene menos de 2 docenas de bases fuera de sus fronteras y la mayoría de ellas están situadas en antiguos estados soviéticos. El gancho es imposible de ignorar. Estados Unidos habitualmente hace lo que condena a otros por hacer y el doble rasero queda al descubierto cada vez que Washington protesta por las maniobras rusas cerca de su territorio. Consideremos la narrativa que domina la política estadounidense. Cuando la OTAN se expande hacia el este, colocando tropas y sistemas de misiles cerca de las fronteras de Rusia. La historia es que esto es defensivo, un movimiento estabilizador para proteger a los aliados. Pero cuando Rusia despliega barcos en el Caribe, una acción mucho menos permanente que una base terrestre, se presenta como agresiva, desestabilizadora e inaceptable. La simetría es llamativa, pero rara vez se reconoce en el debate general. Lo que es defensivo, cuando lo hace Washington es provocativo. Cuando lo hace Moscú. Esta inconsistencia no es solo retórica, da forma a la percepción pública y legitima políticas que de otro modo podrían ser vistas como hipócritas. El gancho aquí es que las narrativas, no solo las armas, son el verdadero campo de batalla en la geopolítica. La enorme escala de la presencia militar estadounidense hace que el doble rasero sea aún más evidente. Piénsalo. Los portaaviones estadounidenses patrullan casi todos los océanos. Los aviones de combate estadounidenses están estacionados en países a miles de kilómetros de distancia y los misiles estadounidenses se encuentran a una distancia de ataque de Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Para las naciones que reciben esta presencia, estos no son actos neutrales, son recordatorios constantes del poder y la vigilancia estadounidenses. Sin embargo, al público estadounidense le dice que esto es simplemente mantener la seguridad. Si Rusia o China establecieran siquiera una fracción del mismo alcance, la reacción en Washington sería apocalíptica. El gancho es que lo que Estados Unidos llama seguridad, otros inevitablemente lo experimentan como un cerco. El doble rasero se ve reforzado por la memoria histórica. La doctrina Monroe declaró hace casi 2 siglos que el hemisferio occidental estaba fuera del alcance de la influencia extranjera, reservando efectivamente las Américas como la esfera exclusiva de Washington. Esa doctrina se ha invocado repetidamente para justificar las intervenciones estadounidenses en América Latina, desde golpes de Estado encubiertos hasta ocupaciones militares. Sin embargo, Estados Unidos se niega a reconocer que otras potencias puedan reclamar sus propias esferas de influencia cerca de sus fronteras. Cuando Moscú protesta por la proximidad de la OTAN, Washington lo descarta como paranoia. Pero cuando los barcos rusos navegan hacia el Caribe, Estados Unidos invoca la misma lógica que niega a otros la santidad de su vecindario. El gancho es que las reglas del juego cambian dependiendo de quién esté jugando. Y Washington siempre ha asumido que le corresponde ser el árbitro. Lo que hace que este doble rasero sea peligroso no es solo su hipocresía, sino su efecto en la confianza internacional.
Otras naciones ven a través de las contradicciones y cada vez que Estados Unidos condena a Rusia por un comportamiento en el que habitualmente incurre, la credibilidad estadounidense se erosiona. Los aliados aún pueden cooperar, pero la autoridad moral del liderazgo estadounidense se debilita. Esta erosión de la legitimidad es una de las razones por las que el mundo multipolar está ganando impulso. Los países son cada vez más reacios a aceptar las reglas de Washington cuando esas reglas se aplican de forma selectiva. En este sentido, los buques de guerra rusos en el Caribe no son solo un desafío al poder estadounidense, sino también una exposición de la inconsistencia estadounidense. Para los estadounidenses de a pie, el gancho reside en la desconexión entre lo que se les dice y lo que es real. Los ciudadanos oyen que los barcos rusos cercanos son una amenaza terrible, pero rara vez se les dice que los barcos estadounidenses se encuentran igual de cerca de Rusia día tras día. Se les anima a temer la invasión sin reconocer la frecuencia con la que su propio gobierno invade a otros. Esta narrativa selectiva fomenta la ansiedad al tiempo que aísla las acciones estadounidenses del escrutinio y al hacerlo perpetúa un ciclo en el que los estadounidenses se sorprenden por los desafíos que desde una perspectiva global son simplemente reciprocidades. Al final, la presencia de buques de guerra rusos en el Caribe obliga a una confrontación con este doble rasero. Nos obliga a preguntar por qué Washington debería tener derecho a rodear a sus rivales, pero ningún rival debería acercarse a las fronteras de Estados Unidos. La respuesta tácita pero clara es que Estados Unidos cree en su propio excepcionalismo, pero a medida que los rivales ganan fuerza y afirman su propia influencia, ese excepcionalismo se vuelve más difícil de mantener. La reflexión que persiste es simple pero profunda. Cuando Estados Unidos tacha de agresivos a otros por hacer una fracción de lo que hace a diario, el mundo ve la hipocresía, aunque los propios estadounidenses no la vean. Cuando buques de guerra rusos navegan hacia el Caribe, los titulares inmediatos gritan. El texto completo sin marcas de tiempo, uniendo todas las partes que has enviado, sería el siguiente. Ese es exactamente el dilema al que se enfrenta Estados Unidos hoy en día, ya que buques de guerra rusos y submarinos nucleares aparecen repentinamente en aguas del Caribe, prácticamente a las puertas de Estados Unidos. Los principales medios de comunicación nos dicen que es una demostración de fuerza. Washington lo considera una agresión, pero quiero que demos un paso atrás y preguntemos, ¿qué significa esto realmente? Cuando los buques de guerra rusos navegan hacia el Caribe, el mundo presta atención. Para muchos estadounidenses, la imagen de una fragata o un submarino ruso navegando frente a las costas de Cuba o Venezuela evoca una incómoda sensación de déjà vu. Trae recuerdos de la Guerra Fría, la crisis de los misiles cubanos y aquellos momentos tensos en que las superpotencias se llevaron al límite. Pero aquí estamos de nuevo viendo a Moscú extender su poder naval en una región considerada durante mucho tiempo el patio trasero de Estados Unidos. La pregunta inmediata es, ¿qué mensaje está enviando Rusia y por qué ahora? Comencemos con el gancho más obvio. La proximidad. Cuando los buques navales rusos aparecen a solo unos cientos de millas del territorio continental de Estados Unidos, atraviesan capas de abstracción diplomática y se introducen a la fuerza en la imaginación estadounidense. Una cosa es escuchar sobre las maniobras rusas en el Ártico o en el Mar Negro, pero cuando la misma presencia militar surge a las afueras de la latitud de Miami, el problema se vuelve visceral. Esta proximidad no es accidental. Está calculado. Rusia sabe que operar en el Caribe envía un mensaje psicológico, uno que resuena mucho más allá de la capacidad militar real de los barcos involucrados. Otra capa crucial es el simbolismo. El Caribe siempre ha sido más que un grupo de islas. Ha sido un tablero de ajedrez geopolítico. Durante siglos, el control de estas aguas significó influencia sobre las rutas comerciales, el poder colonial y el dominio estratégico. Cuando Rusia posiciona buques de guerra aquí, se está insertando deliberadamente en una región históricamente dominada por Washington. Esto tiene menos que ver con la necesidad militar y más con decir que nosotros también podemos proyectar poder en su esfera de influencia. Es una actuación, un gesto destinado a desafiar el mito de la invulnerabilidad estadounidense. El momento también importa. El despliegue naval de Rusia se produce en un momento de gran tensión con Occidente por Ucrania, la expansión de la OTAN y las sanciones globales. Al navegar hacia el Caribe, Moscú está respondiendo a la presión estadounidense y europea con un recordatorio de sus propias capacidades. Esencialmente está declarando, nos rodean con bases y alianzas. Podemos aparecer en su puerta. En segundo lugar, esta dinámica de ojo por ojo no es nueva,
pero es cada vez más aguda en el orden multipolar actual y plantea una pregunta incómoda para los responsables políticos estadounidenses. ¿Puede Estados Unidos todavía reclamar el dominio exclusivo de su hemisferio? Por supuesto, la amenaza militar práctica de un puñado de buques rusos es limitada. Estos barcos no pueden derrocar la supremacía naval estadounidense en el Atlántico, pero descartar su presencia como mera teatralidad sería perder el punto. El poder en la política internacional no se mide solo en potencia de fuego, también se mide en percepción. La vista de insignias navales rusas en puertos caribeños o submarinos, acechando en cálidas aguas tropicales, es una metáfora visual de un cambio en el equilibrio de poder. Es la forma que tiene Rusia de decirle a Estados Unidos que su alcance es global, no limitado a sus propias costas. Y no olvidemos el papel de los aliados. La presencia rusa en el Caribe a menudo está ligada a relaciones con países como Cuba y Venezuela, gobiernos que desafían la influencia estadounidense en la región. Al atracar en La Habana o Caracas, Rusia está reforzando esos lazos y señalando que las sanciones y los esfuerzos de aislamiento de Estados Unidos no son universalmente efectivos. Cada visita fortalece la mano diplomática de Moscú al tiempo que le recuerda a Washington que el hemisferio occidental no está cerrado a la influencia externa. Para el público estadounidense, este desarrollo despierta ansiedades que resuenan a través de generaciones. El gancho es claro. Si los buques de guerra rusos pueden estar tan cerca, ¿qué más podrían hacer? La cobertura mediática amplifica este temor enmarcando la situación como un desafío directo a la seguridad nacional. Sin embargo, al mismo tiempo, obliga a los estadounidenses a confrontar una contradicción. Estados Unidos ha desplegado durante mucho tiempo sus propias fuerzas en todo el mundo. A menudo, justo en las fronteras de Rusia, cuando Moscú hace lo mismo, la narrativa cambia exponiendo el doble rasero en el corazón de la política militar global. En última instancia, los buques de guerra rusos en el Caribe tienen menos que ver con el dominio militar y más con el apalancamiento psicológico y geopolítico. Son recordatorios flotantes de que la esfera de influencia antes indiscutible de Estados Unidos ahora está en disputa, que el poder global está cambiando y que los supuestos del pasado ya no garantizan la seguridad en el presente. Cuando esas rebanadas de engaño grises atraviesan las aguas del Caribe, llevan no solo marineros y misiles, sino también un mensaje. La era del control unilateral estadounidense ha terminado y el mundo está mirando. La historia tiene una forma de volver en círculo y nada demuestra eso mejor que los ecos de la crisis de los misiles cubanos en el enfrentamiento actual entre Rusia y Estados Unidos. La imagen de buques de guerra rusos apareciendo en el Caribe nos lleva inmediatamente a 1962, un año en que el mundo literalmente contuvo el aliento. Durante 13 días de octubre de ese año, el planeta se tambaleó al borde de la guerra nuclear. Las familias estadounidenses estaban construyendo refugios antiaéreos en sus patios traseros. Los escolares se agachaban debajo de los escritorios durante el simulacro de agacharse y cubrirse simulacros, y cada transmisión de televisión llevaban el tono pesado de una catástrofe inminente. Ahora, más de 60 años después, la vista de buques rusos que una vez más ingresan a estas aguas despierta esos viejos temores. Incluso si las circunstancias son diferentes, la clave es clara. Cada vez que una potencia extranjera desafía el dominio estadounidense tan cerca de casa, los fantasmas de 1962 resurgen. La crisis de los misiles cubanos nunca se trató solo de misiles. Se trataba de esferas de influencia del derecho de una superpotencia a colocar armas cerca de las fronteras de la otra y de hasta dónde llegaría cada bando para probar la resolución del otro. Había estacionado misiles nucleares en Turquía e Italia, apuntándolos directamente a la Unión Soviética. En respuesta, los soviéticos intentaron colocar sus propios misiles en Cuba a solo 145 kilómetros de Florida. La lógica era simple. Si puedes amenazarnos a corta distancia, nosotros podemos hacerte lo mismo. Este reflejo de simetría de amenaza y contraataque. La amenaza se convirtió en la esencia de la Guerra Fría y sus rastros son visibles hoy en la decisión de Rusia de enviar buques de guerra al Caribe. Lo que hace que el paralelismo sea tan llamativo no es solo la similitud geográfica, sino el impacto psicológico. En 1962, los estadounidenses se dieron cuenta repentinamente de que la seguridad de su patria no estaba garantizada. Durante décadas, las guerras se habían librado en el extranjero y los océanos servían como barreras protectoras. La crisis de los misiles cubanos destrozó esa ilusión. Hoy la presencia de buques de guerra rusos, tan cerca de las costas estadounidenses, toca el mismo nervio. Obliga a los estadounidenses a enfrentarse una vez más a la vulnerabilidad,
a imaginar lo que significa cuando un adversario tiene la capacidad de operar a una distancia sorprendente. Esa inquietud visceral es precisamente la razón por la que Rusia elige el Caribe como su escenario. Los ecos van aún más profundo. 1962, la confrontación no terminó con un choque militar, sino con una negociación, un acuerdo secreto en el que EE-UU retiró sus misiles de Turquía mientras que los soviéticos retiraron los suyos de Cuba. Esa resolución reveló algo importante. Detrás de la actitud y el riesgo, ambas potencias reconocieron la necesidad de un acuerdo. Hoy, cuando Rusia proyecta fuerza en el Caribe, no solo revive recuerdos de crisis, sino que también apunta a la misma demanda de reconocimiento recíproco. Si Estados Unidos insiste en empujar a la OTAN hacia las fronteras de Rusia, Moscú responderá de la misma manera acercándose a la esfera de influencia de Estados Unidos. La lógica es implacable, la simetría inevitable. Este eco histórico también nos recuerda cómo se configuran las narrativas públicas. En 1962, el presidente Kennedy fue celebrado por su dureza al obligar a los soviéticos a retroceder, mientras que la silenciosa concesión estadounidense de retirar los misiles de Turquía se ocultó en gran medida a la vista del público. Esa narración selectiva enmarcó a Estados Unidos como el vencedor, protegiendo a su población de la realidad de un acuerdo. Avancemos rápidamente hasta hoy y vemos patrones similares. Los medios enfatizan la agresión. El momento añade otra capa. Estados Unidos ya está envuelto en múltiples crisis, desigualdad económica interna, polarización política y costosos compromisos extranjeros. Insertar buques de guerra en el Caribe en un momento así permite a Rusia magnificar esas presiones. Obliga a los líderes estadounidenses a responder, a asignar recursos y atención a otro frente más. Este estiramiento del ancho de banda estadounidense es parte de la estrategia. Recordarle a Washington que no puede controlar todos los teatros simultáneamente y que sus intentos de hacerlo tienen costos. Para el público estadounidense el gancho es visceral. Ver barcos rusos en el Caribe genera preocupación inmediata. Si están aquí, ¿qué podrían hacer después? Esta ansiedad alimenta la narrativa más amplia de que la seguridad de Estados Unidos ya no está garantizada por los océanos y la distancia. Ese malestar es precisamente el efecto que Rusia quiere generar, no porque planee lanzar ataques desde el Caribe, sino porque quiere cambiar el equilibrio psicológico de poder. En geopolítica, la percepción a menudo importa tanto como la realidad y la percepción de vulnerabilidad puede alterar la toma de decisiones en los niveles más altos. Al navegar hacia el Caribe, Rusia está enviando un mensaje calculado de que el poder global ya no es una calle de un solo sentido y Washington tendrá que vivir con las mismas presiones que ha impuesto durante mucho tiempo a otros. El gancho es agudo, inevitable y profundamente político. Si Estados Unidos insiste en rodear a Rusia, entonces Rusia le recordará a Estados Unidos lo que se siente al estar rodeado a su vez. La aparición de buques de guerra rusos en el Caribe no es solo una maniobra militar o un golpe simbólico a Washington. Es una señal de una transformación más profunda en el orden global. Durante gran parte del siglo XX, el mundo se definió por la bipolaridad, dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, encerradas en rivalidad. Con el colapso soviético en 1991, ese sistema bipolar dio paso a un momento unipolar donde Estados Unidos se erigió sin rival como el poder dominante del mundo. Pero hoy esa unipolaridad se está erosionando y la aparición del poder naval ruso en el patio trasero de Estados Unidos es un vívido recordatorio de que ha llegado la era de la multipolaridad. El gancho es inmediato. Estados Unidos ya no es el único director de los asuntos globales y el escenario ahora está lleno de nuevos actores decididos a reclamar su parte de influencia. Multipolaridad significa más que solo competencia, significa múltiples centros de poder que dan forma a los eventos mundiales simultáneamente. La presencia naval de Rusia en el Caribe es una declaración de que todavía es un actor importante en ese escenario, negándose a ser marginada por las sanciones occidentales o el aislamiento diplomático. Al desplegar barcos tan cerca de Estados Unidos, Rusia le está recordando al mundo que no puede ser descartada como un jugador regional. En cambio, se está afirmando como parte de una constelación más grande de potencias, incluyendo a China, India y otros que juntos desafían el dominio de Washington. El mensaje no es sutil. El orden mundial unipolar se ha ido y Estados Unidos ahora debe lidiar con rivales que están dispuestos a impugnar su influencia, incluso en regiones que una vez consideró intocables. Este cambio es visible en las alianzas y asociaciones que sustentan estas maniobras. Rusia no actúa de forma aislada. Se coordina con China en energía,
comercio e iniciativas de seguridad mientras cultiva lazos con naciones como Venezuela, Cuba e Irán. Estas relaciones amplifican la capacidad de Rusia para proyectar poder y señalar que las campañas de aislamiento lideradas por Estados Unidos tienen límites. Cada vez que un buque de guerra ruso atraca en La Habana o Caracas, es más que una escala en el puerto. Es un recordatorio de que las sanciones de EU no han quebrado a estos países y que existen centros de poder alternativos fuera de la órbita de Washington. El gancho aquí es que la multipolaridad prospera en las redes y esas redes se están fortaleciendo, desafiando la presión estadounidense. La dimensión económica de la multipolaridad es igualmente significativa. Estados Unidos una vez dominó el comercio y las finanzas globales hasta el punto en que ningún rival podría desafiar de manera realista su influencia económica. Hoy, sin embargo, el surgimiento de sistemas alternativos, instituciones financieras como BRICS, nuevos corredores comerciales e intercambios de divisas que evitan el dólar han comenzado a erosionar ese dominio. Cuando Rusia coloca su armada en el Caribe, no solo está siendo un punto militar, sino también reforzando una realidad económica. El poder estadounidense está cada vez más limitado, mientras que las alternativas globales se están volviendo más viables. Este es el campo de batalla más amplio de la multipolaridad, donde los barcos en el agua simbolizan más que solo misiles, simbolizan un equilibrio cambiante de la autoridad global. Para Washington, esta nueva realidad es profundamente incómoda. El establecimiento de la política exterior estadounidense, acostumbrado durante mucho tiempo a dictar términos, establecer las reglas y hacer cumplir el cumplimiento. Multipolaridad despoja esa comodidad, obliga a los líderes estadounidenses a negociar, a ceder y a reconocer que su poder ya no es absoluto. La presencia de buques de guerra rusos en el Caribe encarna esta realidad de forma dramática. Es un desafío directo a la suposición de que el hemisferio occidental sigue siendo la esfera de influencia indiscutible de Estados Unidos. El shock psicológico no reside en la potencia de fuego de esos barcos, sino en el simbolismo. Representan la erosión de un sistema en el que la palabra de Estados Unidos era la última. Para el público estadounidense, el gancho es más sutil, pero no menos poderoso. Durante décadas, la narrativa del dominio estadounidense ha proporcionado una sensación de seguridad y estabilidad. La idea de que el poder estadounidense es inigualable ha sido una piedra angular de la identidad nacional, pero la multipolaridad interrumpe esa narrativa. La vista de buques de guerra rusos tan cerca de las costas estadounidenses es un recordatorio tangible de que el mundo ya no se doblega a la voluntad de Washington y de que los rivales ahora poseen la capacidad de inquietar el corazón de Estados Unidos. Esta constatación obliga a una reflexión. ¿Están los estadounidenses preparados para vivir en un mundo donde el poder está disperso, disputado y ya no está garantizado por un solo eje? La verdad es que la multipolaridad no está llegando, ya ha llegado. Las maniobras navales de Rusia en el Caribe forman parte de un patrón más amplio de desafíos a la supremacía estadounidense. China expande su influencia a través del comercio y los proyectos de infraestructura. India se afirma como una potencia tecnológica y diplomática, y los actores regionales, desde Turquía hasta Brasil, exigen una voz más fuerte en los asuntos mundiales. El gancho entonces es que estos barcos no son buques aislados, sino símbolos de toda una era que cambia de rumbo. Estados Unidos ahora se enfrenta, no a un rival, sino a muchos. Y el equilibrio de poder se determinará no solo por el dominio, sino por la negociación, la adaptabilidad y el reconocimiento de una nueva realidad global. Cuando los líderes estadounidenses hablan de la aparición de buques de guerra rusos en el Caribe, lo llaman agresión, provocación, incluso una amenaza a la seguridad nacional. Sino el impacto psicológico. En 1962, los estadounidenses se dieron cuenta repentinamente de que la seguridad de su patria no estaba garantizada. Durante décadas, las guerras se habían librado en el extranjero y los océanos servían como barreras protectoras. La crisis de los misiles cubanos destrozó esa ilusión. Hoy la presencia de buques de guerra rusos tan cerca de las costas estadounidenses toca el mismo nervio. Obliga a los estadounidenses a enfrentarse una vez más a la vulnerabilidad, a imaginar lo que significa cuando un adversario tiene la capacidad de operar a una distancia sorprendente. Esa inquietud visceral es precisamente la razón por la que Rusia elige el Caribe como su escenario. Los ecos van aún más profundo. 1962. La confrontación no terminó con un choque militar, sino con una negociación, un acuerdo secreto en el que EU retiró sus misiles de Turquía mientras que los soviéticos retiraron los suyos de Cuba. Esa resolución reveló algo importante. Detrás de la actitud y el riesgo,
Ambas potencias reconocieron la necesidad de un acuerdo. Hoy, cuando Rusia proyecta fuerza en el Caribe, no solo revive recuerdos de crisis, sino que también apunta a la misma demanda de reconocimiento recíproco. Si Estados Unidos insiste en empujar a la OTAN hacia las fronteras de Rusia, Moscú responderá de la misma manera acercándose a la esfera de influencia de Estados Unidos. La lógica es implacable, la simetría inevitable. Este eco histórico también nos recuerda cómo se configuran las narrativas públicas. En 1962, el presidente Kennedy fue celebrado por su dureza al obligar a los soviéticos a retroceder, mientras que la silenciosa concesión estadounidense de retirar los misiles de Turquía se ocultó en gran medida a la vista del público. Esa narración selectiva enmarcó a Estados Unidos como el vencedor, protegiendo a su población de la realidad de un acuerdo. Avancemos rápidamente hasta hoy y vemos patrones similares. Los medios enfatizan la agresión rusa mientras restan importancia a las propias expansiones militares de Estados Unidos. La clave aquí es que el pasado no simplemente se repite, nos enseña cómo se renombran las mismas dinámicas de poder para cada generación. Hay otra capa que vale la pena extraer. La crisis de los misiles cubanos marcó el momento más cercano al que el mundo ha llegado a la guerra nuclear y su sombra ha perseguido las relaciones internacionales desde entonces. Cada maniobra que involucra grandes potencias cerca de las fronteras de cada una conlleva un residuo de ese miedo. Cuando los buques de guerra rusos navegan hacia el Caribe hoy, es posible que no transporten misiles nucleares, pero sí la memoria del riesgo nuclear. Ese recuerdo por sí solo es lo suficientemente poderoso como para sacudir los mercados, dar forma a la política exterior y despertar la ansiedad pública. Es un recordatorio de que la historia nunca está enterrada, siempre está esperando ser despertada por el desencadenante correcto. En última instancia, los ecos de 1962 nos muestran que estos momentos no son incidentes aislados, sino dramas recurrentes en un largo teatro geopolítico. Cada acto puede verse diferente, pero el guión es familiar. Grandes potencias que traspasan fronteras, señalan fortaleza y arriesgan una escalada en el proceso. La presencia de buques de guerra rusos en el Caribe no es solo una provocación moderna, es un renacimiento deliberado de uno de los episodios más dramáticos de la Guerra Fría, diseñado para recordarle a Washington que también se le puede hacer sentir la inquietud que tan a menudo inflige a los demás. Y para el público estadounidense la clave sigue siendo tan aguda como siempre cuando la historia se repite en el Caribe. La pregunta es, si hemos aprendido lo suficiente del pasado para evitar revivir sus consecuencias más peligrosas. La decisión de Rusia de enviar buques de guerra al Caribe es más que un gesto simbólico. Es un mensaje directo a Washington, un recordatorio geopolítico de que si Estados Unidos insiste en presionar contra las fronteras de Rusia, Moscú tiene los medios y la voluntad de devolver el favor. No se trata simplemente de ejercicios navales o despliegues de rutina. Se trata de demostrar la paridad en un juego de ajedrez global donde la proximidad equivale a presión. La clave es aguda, la misma lógica que Washington ha utilizado para justificar sus acciones en el extranjero. Ahora se refleja en él y el reflejo es profundamente inquietante. Durante décadas Estados Unidos ha mantenido una postura de avanzada en todo el mundo, estacionando tropas y armas cerca de sus rivales como una forma de proyectar dominio y disuadir desafíos. La expansión hacia el este de la OTAN, que se ha acercado constantemente a las fronteras de Rusia, es quizás el ejemplo más claro. Desde la perspectiva de Moscú, la presencia de misiles y bases estadounidenses en Polonia, Rumanía y otros estados de Europa del Este no es defensiva, sino provocadora. Cuando los funcionarios rusos argumentan que están siendo rodeados, están señalando una realidad que los estadounidenses a menudo prefieren ignorar. Lo que Rusia está haciendo ahora en el Caribe es una respuesta cuidadosamente construida, una demostración del principio de que si pueden vivir cerca de nuestras fronteras, nosotros podemos vivir cerca de las suyas. Esta lógica del ojo por ojo tiene una larga historia en la política internacional, pero es especialmente potente aquí porque golpea el corazón de la autoimagen de Estados Unidos. Durante generaciones Estados Unidos ha considerado el hemisferio occidental como su esfera de influencia exclusiva, un concepto arraigado en la doctrina Monroe de 1823. Esa doctrina afirmaba que a ninguna potencia extranjera se le permitiría entrometerse en las Américas sin enfrentar represalias estadounidenses. Sin embargo, la ironía es que Washington nunca se ha aplicado la misma restricción, involucrándose constantemente en los asuntos de Europa, Asia y más allá. Ahora, al estacionar buques de guerra en el Caribe, Rusia está sosteniendo un espejo, obligando a Estados Unidos a ver cómo se siente cuando se aplica el mismo principio en su contra.
El simbolismo se amplifica por la geografía. Los barcos rusos en el Caribe no están solo en aguas internacionales. Están lo suficientemente cerca como para recordar a los estadounidenses su propia vulnerabilidad. Esa cercanía se traduce en presión política. De repente, los debates teóricos sobre la expansión de la OTAN en Europa del Este se sienten mucho menos abstractos. El mensaje es simple. Si Washington insiste en proyectar poder en el vecindario de Rusia, Moscú puede y va a corresponder. Y esa reciprocidad, aunque limitada en escala, tiene el poder de cambiar el tono de la diplomacia global. Lo que hace que esta maniobra sea especialmente efectiva es que desafía los dobles estándares integrados en la narrativa estadounidense. Los funcionarios estadounidenses a menudo presentan la presencia de la OTAN cerca de Rusia como una medida puramente defensiva, pero enmarcan la presencia de Rusia en el Caribe como una agresión descarada. Para la audiencia global, esta discrepancia es evidente. Destaca el hecho de que Estados Unidos espera actuar con impunidad mientras condena a otros por el mismo comportamiento. El movimiento de Rusia, por lo tanto, no es solo un desafío para Washington, sino también una jugada estratégica por la legitimidad internacional. Al exponer este desequilibrio, Moscú refuerza su afirmación de que el mundo se está moviendo hacia un sistema multipolar donde ningún poder único puede dominar sin ser desafiado. Ese es exactamente el dilema al que se enfrenta Estados Unidos hoy en día, ya que buques de guerra rusos y submarinos nucleares aparecen repentinamente en aguas del Caribe, prácticamente a las puertas de Estados Unidos. Los principales medios de comunicación nos dicen que es una demostración de fuerza. Washington lo considera una agresión, pero quiero que demos un paso atrás y preguntemos, ¿qué significa esto realmente? Cuando los buques de guerra rusos navegan hacia el Caribe, el mundo presta atención. Para muchos estadounidenses, la imagen de una fragata o un submarino ruso navegando frente a las costas de Cuba o Venezuela evoca una incómoda sensación de déjà vu. Trae recuerdos de la Guerra Fría, la crisis de los misiles cubanos y aquellos momentos tensos en que las superpotencias se llevaron al límite. Pero aquí estamos de nuevo viendo a Moscú extender su poder naval en una región considerada durante mucho tiempo el patio trasero de Estados Unidos. La pregunta inmediata es, ¿qué mensaje está enviando Rusia y por qué ahora? Comencemos con el gancho más obvio. La proximidad. Cuando los buques navales rusos aparecen a solo unos cientos de millas del territorio continental de Estados Unidos, atraviesan capas de abstracción diplomática y se introducen a la fuerza en la imaginación estadounidense. Una cosa es escuchar sobre las maniobras rusas en el Ártico o en el Mar Negro, pero cuando la misma presencia militar surge a las afueras de la latitud de Miami, el problema se vuelve visceral. Esta proximidad no es accidental. Está calculado. Rusia sabe que operar en el Caribe envía un mensaje psicológico, uno que resuena mucho más allá de la capacidad militar real de los barcos involucrados. Otra capa crucial es el simbolismo. El Caribe siempre ha sido más que un grupo de islas. Ha sido un tablero de ajedrez geopolítico. Durante siglos, el control de estas aguas significó influencia sobre las rutas comerciales, el poder colonial y el dominio estratégico. Cuando Rusia posiciona buques de guerra aquí, se está insertando deliberadamente en una región históricamente dominada por Washington. Esto tiene menos que ver con la necesidad militar y más con decir que nosotros también podemos proyectar poder en su esfera de influencia. Es una actuación, un gesto destinado a desafiar el mito de la invulnerabilidad estadounidense. El momento también importa. El despliegue naval de Rusia se produce en un momento de gran tensión con Occidente por Ucrania, la expansión de la OTAN y las sanciones globales. Al navegar hacia el Caribe, Moscú está respondiendo a la presión estadounidense y europea con un recordatorio de sus propias capacidades. Esencialmente está declarando, nos rodean con bases y alianzas. Podemos aparecer en su puerta. En segundo lugar, esta dinámica de ojo por ojo no es nueva, pero es cada vez más aguda en el orden multipolar actual y plantea una pregunta incómoda para los responsables políticos estadounidenses. ¿Puede Estados Unidos todavía reclamar el dominio exclusivo de su hemisferio? Por supuesto, la amenaza militar práctica de un puñado de buques rusos es limitada. Estos barcos no pueden derrocar la supremacía naval estadounidense en el Atlántico, pero descartar su presencia como mera teatralidad sería perder el punto. El poder en la política internacional no se mide solo en potencia de fuego, también se mide en percepción. La vista de insignias navales rusas en puertos caribeños o submarinos acechando en cálidas aguas tropicales es una metáfora visual de un cambio en el equilibrio de poder. Es la forma que tiene Rusia de decirle a Estados Unidos que su alcance es global, no limitado a sus propias costas.
Y no olvidemos el papel de los aliados. La presencia rusa en el Caribe a menudo está ligada a relaciones con países como Cuba y Venezuela, gobiernos que desafían la influencia estadounidense en la región. Al atracar en La Habana o Caracas, Rusia está reforzando esos lazos y señalando que las sanciones y los esfuerzos de aislamiento de Estados Unidos no son universalmente efectivos. Cada visita fortalece la mano diplomática de Moscú al tiempo que le recuerda a Washington que el hemisferio occidental no está cerrado a la influencia externa. Para el público estadounidense, este desarrollo despierta ansiedades que resuenan a través de generaciones. El gancho es claro. Si los buques de guerra rusos pueden estar tan cerca, ¿qué más podrían hacer? La cobertura mediática amplifica este temor enmarcando la situación como un desafío directo a la seguridad nacional. Sin embargo, al mismo tiempo, obliga a los estadounidenses a confrontar una contradicción. Estados Unidos ha desplegado durante mucho tiempo sus propias fuerzas en todo el mundo. A menudo, justo en las fronteras de Rusia, cuando Moscú hace lo mismo, la narrativa cambia exponiendo el doble rasero en el corazón de la política militar global. En última instancia, los buques de guerra rusos en el Caribe tienen menos que ver con el dominio militar y más con el apalancamiento psicológico y geopolítico. Son recordatorios flotantes de que la esfera de influencia antes indiscutible de Estados Unidos ahora está en disputa, que el poder global está cambiando y que los supuestos del pasado ya no garantizan la seguridad en el presente. Cuando esas rebanadas de engaño grises atraviesan las aguas del Caribe, llevan no solo marineros y misiles, sino también un mensaje. La era del control unilateral estadounidense ha terminado y el mundo está mirando. La historia tiene una forma de volver en círculo y nada demuestra eso mejor que los ecos de la crisis de los misiles cubanos en el enfrentamiento actual entre Rusia y Estados Unidos. La imagen de buques de guerra rusos apareciendo en el Caribe nos lleva inmediatamente a 1962, un año en que el mundo literalmente contuvo el aliento. Durante 13 días de octubre de ese año, el planeta se tambaleó al borde de la guerra nuclear. Las familias estadounidenses estaban construyendo refugios antiaéreos en sus patios traseros. Los escolares se agachaban debajo de los escritorios durante el simulacro de agacharse y cubrirse simulacros, y cada transmisión de televisión llevaban el tono pesado de una catástrofe inminente. Ahora, más de 60 años después, la vista de buques rusos que una vez más ingresan a estas aguas despierta esos viejos temores. Incluso si las circunstancias son diferentes, la clave es clara. Cada vez que una potencia extranjera desafía el dominio estadounidense tan cerca de casa, los fantasmas de 1962 resurgen. La crisis de los misiles cubanos nunca se trató solo de misiles. Se trataba de esferas de influencia del derecho de una superpotencia a colocar armas cerca de las fronteras de la otra y de hasta dónde llegaría cada bando para probar la resolución del otro. Había estacionado misiles nucleares en Turquía e Italia, apuntándolos directamente a la Unión Soviética. En respuesta, los soviéticos intentaron colocar sus propios misiles en Cuba a solo 145 kilómetros de Florida. La lógica era simple. Si puedes amenazarnos a corta distancia, nosotros podemos hacerte lo mismo. Este reflejo de simetría de amenaza y contraataque. La amenaza se convirtió en la esencia de la Guerra Fría y sus rastros son visibles hoy en la decisión de Rusia de enviar buques de guerra al Caribe. Lo que hace que el paralelismo sea tan llamativo no es solo la similitud geográfica rusa mientras restan importancia a las propias expansiones militares de Estados Unidos. La clave aquí es que el pasado no simplemente se repite, nos enseña cómo se renombran las mismas dinámicas de poder para cada generación. Hay otra capa que vale la pena extraer. La crisis de los misiles cubanos marcó el momento más cercano al que el mundo ha llegado a la guerra nuclear y su sombra ha perseguido las relaciones internacionales desde entonces. Cada maniobra que involucra grandes potencias cerca de las fronteras de cada una conlleva un residuo de ese miedo. Cuando los buques de guerra rusos navegan hacia el Caribe hoy, es posible que no transporten misiles nucleares, pero sí la memoria del riesgo nuclear. Ese recuerdo por sí solo es lo suficientemente poderoso como para sacudir los mercados, dar forma a la política exterior y despertar la ansiedad pública. Es un recordatorio de que la historia nunca está enterrada, siempre está esperando ser despertada por el desencadenante correcto. En última instancia, los ecos de 1962 nos muestran que estos momentos no son incidentes aislados, sino dramas recurrentes en un largo teatro geopolítico. Cada acto puede verse diferente, pero el guión es familiar. Grandes potencias que traspasan fronteras, señalan fortaleza y arriesgan una escalada en el proceso.
La presencia de buques de guerra rusos en el Caribe no es solo una provocación moderna, es un renacimiento deliberado de uno de los episodios más dramáticos de la Guerra Fría, diseñado para recordarle a Washington que también se le puede hacer sentir la inquietud que tan a menudo inflige a los demás. Y para el público estadounidense la clave sigue siendo tan aguda como siempre cuando la historia se repite en el Caribe. La pregunta es, si hemos aprendido lo suficiente del pasado para evitar revivir sus consecuencias más peligrosas. La decisión de Rusia de enviar buques de guerra al Caribe es más que un gesto simbólico. Es un mensaje directo a Washington, un recordatorio geopolítico de que si Estados Unidos insiste en presionar contra las fronteras de Rusia, Moscú tiene los medios y la voluntad de devolver el favor. No se trata simplemente de ejercicios navales o despliegues de rutina. Se trata de demostrar la paridad en un juego de ajedrez global donde la proximidad equivale a presión. La clave es aguda, la misma lógica que Washington ha utilizado para justificar sus acciones en el extranjero. Ahora se refleja en él y el reflejo es profundamente inquietante. Durante décadas Estados Unidos ha mantenido una postura de avanzada en todo el mundo, estacionando tropas y armas cerca de sus rivales como una forma de proyectar dominio y disuadir desafíos. La expansión hacia el este de la OTAN, que se ha acercado constantemente a las fronteras de Rusia, es quizás el ejemplo más claro. Desde la perspectiva de Moscú, la presencia de misiles y bases estadounidenses en Polonia, Rumanía y otros estados de Europa del Este no es defensiva, sino provocadora. Cuando los funcionarios rusos argumentan que están siendo rodeados, están señalando una realidad que los estadounidenses a menudo prefieren ignorar. Lo que Rusia está haciendo ahora en el Caribe es una respuesta cuidadosamente construida, una demostración del principio de que si pueden vivir cerca de nuestras fronteras, nosotros podemos vivir cerca de las suyas. Esta lógica del ojo por ojo tiene una larga historia en la política internacional, pero es especialmente potente aquí porque golpea el corazón de la autoimagen de Estados Unidos. Durante generaciones Estados Unidos ha considerado el hemisferio occidental como su esfera de influencia exclusiva, un concepto arraigado en la doctrina Monroe de 1823. Esa doctrina afirmaba que a ninguna potencia extranjera se le permitiría entrometerse en las Américas sin enfrentar represalias estadounidenses. Sin embargo, la ironía es que Washington nunca se ha aplicado la misma restricción, involucrándose constantemente en los asuntos de Europa, Asia y más allá. Ahora, al estacionar buques de guerra en el Caribe, Rusia está sosteniendo un espejo, obligando a Estados Unidos a ver cómo se siente cuando se aplica el mismo principio en su contra. El simbolismo se amplifica por la geografía. Los barcos rusos en el Caribe no están solo en aguas internacionales. Están lo suficientemente cerca como para recordar a los estadounidenses su propia vulnerabilidad. Esa cercanía se traduce en presión política. De repente, los debates teóricos sobre la expansión de la OTAN en Europa del Este se sienten mucho menos abstractos. El mensaje es simple. Si Washington insiste en proyectar poder en el vecindario de Rusia, Moscú puede y va a corresponder. Y esa reciprocidad, aunque limitada en escala, tiene el poder de cambiar el tono de la diplomacia global. Lo que hace que esta maniobra sea especialmente efectiva es que desafía los dobles estándares integrados en la narrativa estadounidense. Los funcionarios estadounidenses a menudo presentan la presencia de la OTAN cerca de Rusia como una medida puramente defensiva, pero enmarcan la presencia de Rusia en el Caribe como una agresión descarada. Para la audiencia global, esta discrepancia es evidente. Destaca el hecho de que Estados Unidos espera actuar con impunidad mientras condena a otros por el mismo comportamiento. El movimiento de Rusia, por lo tanto, no es solo un desafío para Washington, sino también una jugada estratégica por la legitimidad internacional. Al exponer este desequilibrio, Moscú refuerza su afirmación de que el mundo se está moviendo hacia un sistema multipolar donde ningún poder único puede dominar sin ser desafiado. El momento añade otra capa. Estados Unidos ya está envuelto en múltiples crisis, desigualdad económica interna, polarización política y costosos compromisos extranjeros. Insertar buques de guerra en el Caribe en un momento así permite a Rusia magnificar esas presiones. Obliga a los líderes estadounidenses a responder, a asignar recursos y atención a otro frente más. Este estiramiento del ancho de banda estadounidense es parte de la estrategia, recordarle a Washington que no puede controlar todos los teatros simultáneamente y que sus intentos de hacerlo tienen costos. Para el público estadounidense el gancho es visceral. Ver barcos rusos en el Caribe genera preocupación inmediata. Si están aquí, ¿qué podrían hacer después? Esta ansiedad alimenta la narrativa más amplia de que la seguridad de Estados Unidos ya no está garantizada por los océanos y la distancia.
Ese malestar es precisamente el efecto que Rusia quiere generar, no porque planee lanzar ataques desde el Caribe, sino porque quiere cambiar el equilibrio psicológico de poder. En geopolítica, la percepción a menudo importa tanto como la realidad, y la percepción de vulnerabilidad puede alterar la toma de decisiones en los niveles más altos. Al navegar hacia el Caribe, Rusia está enviando un mensaje calculado de que el poder global ya no es una calle de un solo sentido y Washington tendrá que vivir con las mismas presiones que ha impuesto durante mucho tiempo a otros. El gancho es agudo, inevitable y profundamente político. Si Estados Unidos insiste en rodear a Rusia, entonces Rusia le recordará a Estados Unidos lo que se siente al estar rodeado a su vez.